Bien, Hechos capítulo 5, amén todos, hermanos. Bien, gloria a Dios. Hermanos, le voy a llamar a este mensaje ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Así se llama el mensaje de hoy. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Dígale al hermano, te van a hablar en esta mañana. Dios te va a hablar. Bien, dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, tremendo, ¿verdad? Aquí hay una revelación. Los jóvenes se tienen que levantar a enterrar a los muertos. Yo no escuché nada. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a complementar el resto de la palabra en la medida que avancemos. Bien, hermanos, esta palabra, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esta palabra. Estoy contento con lo que Dios está haciendo, pero aún quiero más, hermanos. Yo quiero más de Dios. Quiero más de Dios, hermanos. Y así, hermanos, como a todos nos apasiona los avivamientos, la historia de los avivamientos, también nos apasiona la historia de la iglesia primitiva. ¿Cuántos han leído de la historia de los avivamientos aquí en este lugar? Y quiero decirte, hermano, que ningún avivamiento es perfecto. Ningún avivamiento a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido perfecto. Y la historia que usted acaba de escuchar es una historia, por supuesto, de la iglesia primitiva que no fue perfecta. Tuvieron pecados serios, muy serios. La iglesia primitiva tuvo pecados muy graves. Entonces, hermanos, podemos ver que esto que está aquí reflejado en la Biblia es un patrón que se puede repetir en cualquier iglesia. Y esta iglesia no se va a escapar. Entonces, hermanos, todo lo que está en la Biblia es para amonestarnos, dice la palabra de Dios. En el capítulo 5, ahí mismo donde usted está, en el capítulo 5, ¿cómo comienza diciendo el capítulo? Pero. Toda iglesia tiene un pero, yo no escuché nada. Esta iglesia tiene un pero, yo no escuché nada. El ministerio de jóvenes tiene un pero. Las clases de discipulado de esta iglesia tienen un pero. Usted se ha puesto a pensar por qué comienza diciendo pero. Dígale, hermano, tú eres un hijo de Dios, pero tienes un pero. Tú tienes un pero, Juan Carlos. ¿Dónde está Jefferson? Siempre se me esconde. Jefferson, ¿dónde está? No lo veo, pero Jefferson tiene un pero. Yo tengo un pero. Hermano, la Biblia, hermano, es milimétrica. La Biblia es perfecta, no se le escapa nada. Usted quiere ver el origen de este pero.
Hermano, sencillo, apliquemos la interpretación correcta de la Biblia. Vayámonos al pasaje anterior. En el verso 32 del capítulo 4, de ahí viene el pero. De ahí viene el pero que comienza en el capítulo 5. Aquí viene el pero. Mire, esto sí es lo que debemos imitar en la iglesia primitiva, hermano, la generosidad. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, había una gran unidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Estamos lejos de eso, hermano. No crea usted que por diezmar ya lo ha dado todo, hermano. Esto era la iglesia primitiva, la iglesia generosa. Hermano, ya sé que va a hablar del dinero. No voy a hablar de eso, pero sí lo voy a tocar. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos, esto era la iglesia primitiva, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? ¿Qué hacía con los carros de la iglesia? ¿Qué hacían con los que tenían casa en la iglesia? Yo no escuché nada. Las vendían y no daban el 10%. Yo no escuché nada. Hermano, este mensaje parece de prosperidad. Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según necesidad. ¿Cuántos quieren volver al modelo de la iglesia primitiva? Ya nadie dice amén. Cuando hablamos de dones, de avivamiento, todo dice amén. Pero a la hora de repartir como ellos, nadie dice amén. Yo no escuché nada. Es que William vende ese site que tiene. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una finca, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Bien, hasta aquí todo hermoso de la iglesia primitiva. Hasta aquí, hermanos, la iglesia primitiva no tenía ninguna mancha. Hasta aquí la iglesia primitiva no tenía ninguna arruga en el vestido de lino fino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí viene el pero. Ahora sí viene el pero de la iglesia primitiva. Hermanos, había una generosidad impresionante. Era asombrosa. Se convirtió también el bolsillo de los primeros cristianos. Yo no escuché nada. Hoy en día el bolsillo es lo último que se convierte. Yo no escuché nada. El bolsillo es lo último que se convierte hoy en día. Pero podemos ver, hermanos, que al principio había una generosidad impresionante. Tenían heredades, la vendían, la ponían, no daban el 10%. No daban el 10%, daban todo. Por eso es que usted casi no encuentra el diezmo en el libro de los Hechos, ni en las cartas de Pablo, porque ellos eran generosos. Yo no escuché nada. No nos engañemos, hermanos. Yo creo que el diezmo está vigente, pero yo veo que el diezmo está vigente según la ley de la gracia, según la generosidad. Es decir, que estos hombres no daban el 10%, ellos lo daban todo. Yo no escuché nada, hermano. Yo no escuché nada. Esto es bíblico. Esto es bíblico. Jesús no se dio en la cruz del Calvario el 10%. Jesús no le dijo al Padre, crucifícame nomás esta mano, el resto del cuerpo es mío. Jesús se dio en la cruz del Calvario todo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aquí viene el pero. Aquí viene el pero.
El pero era que había un hombre y una mujer que se llamaba Ananías y tenía una esposa que se llamaba Zafira. Ananías significa, hermanos, Dios es bondadoso. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno en este lugar? Pues para Ananías también Dios había sido bondadoso. Y tenía una mujer que se llamaba Zafira. Zafira significa hermosa. Zafira significa linda. ¿Dónde está linda? Entonces, linda es Zafira. Viene de zafiro, que es algo precioso. Entonces, Zafira era hermosa, pero el sentido de esta palabra es que Zafira era prominente, era sobresaliente exteriormente. Hermano, rápido el mensaje, hermano, está dando mucha vuelta. Esas eran una pareja de esposos especiales en la Biblia. Y Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo que Bernabé, el pasaje que usted acaba de escuchar. Pero su corazón estaba más aferrado a la alabanza de la iglesia que a Dios. El corazón de Ananías y Zafira estaba más aferrado al dinero que a Dios. Hermanos, el problema de Ananías y de Zafira era el dinero. Pero quizás para ti el problema no sea el dinero. Quizás sea el orgullo, yo no escuché nada. Quizás sea el sexo ilícito, yo no escuché nada, iglesia. Quizás sea la unión libre. Entonces, hermanos, podemos ver dos contrastes aquí. Los Bernabés en la iglesia o los Ananías y Zafira en la iglesia. Esta iglesia no se va a escapar. Aquí hay Bernabé y aquí hay Ananías y Zafira. Aquí hay dos tipos de personas, como lo dijo nuestro Señor Jesús. Los Bernabé, que son los hijos del reino, y los Ananías y Zafira, que son los hijos del maligno. Están los Bernabé, que son los que siembran el trigo, pero también los Ananías y Zafira, los que siembran la cizaña. Yo no escuché nada. Ambos, ¿qué hicieron ambos? Sembraron. Bernabé sembró con un corazón noble, pero Ananías y Zafira con un corazón codicioso. Porque, hermano, no había regla que lo tenían que dar todo. Todo esto era producto de la generosidad. No había regla de que lo tenían que dar todo. Por eso es que la palabra dice que Ananías, cuando vendió la finca o lo que tenía, el carro, la camioneta, el apartamento, dice la Biblia que él sustrajo, o sea, quiso hacer algo oculto, aparentemente delante de los ojos de Dios. Hermanos, a Dios nada se le escapa. Dígale al hermano, Dios, a nada se le escapa a Dios. Hermanos, no podemos escondernos de Dios. El salmista, en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me acuesto con mi novia y apago las luces, tú me vas a ver, Espíritu Santo. Yo no escuché nada. Si no doy todo el diezmo que me corresponde, tú lo vas a saber. Si digo mentira fuera de la iglesia, tú lo vas a saber. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, e hiciere trampa, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubren, voy a hacer las cosas en secreto con mi novia o con mi novio, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo para Dios son las tinieblas que el día. Yo no escuché nada, hermano. ¿Ustedes creen que esto no lo sabía Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, por supuesto, sabían esto. Entonces, hermanos, no podemos pretendernos escondernos de Dios. Para Dios no hay closet. Yo no escuché nada. Para Dios no hay armarios secretos. Yo no escuché nada.
No hay nada oculto, hermanos, que no se llegue a ser manifestado. Todo lo que hagamos en las tinieblas, tarde o temprano va a ser manifiesto. Hermanos, ¿acaso no tememos al tribunal de Cristo? Algún día el pueblo cristiano, hermanos, le va a dar cuenta a Cristo cuando se muere. Enseguida le va a dar cuenta a Cristo en el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, yo no puedo ver en tu corazón si tú eres un Bernabé o si tú eres una Ananías y una Zafira, pero Dios sí ve los corazones. Y aquí que se nos presenta, hermano, una tragedia grande en la iglesia primitiva, hermano. Y podemos ver de manera general algo. Ananías y Zafira se murieron. Se murieron, hermano. Se murieron por haberle mentido a Dios. Y quizás aquí viene la gran pregunta: ¿por qué ellos sí se murieron y por qué tú no te has muerto? Quizás diga la siguiente pregunta: ¿por qué si estaban en el tiempo de la gracia, la inauguración, estaban recién empezando el tiempo de la gracia, por qué Dios envía un juicio tan severo en la iglesia primitiva? ¿Por qué murieron Ananías y Zafira? Quizás te pregunto. Yo quiero devolverte la pregunta: ¿por qué tú estás vivo? Yo no escuché nada. ¿Por qué tú y yo estamos vivos? Esa sería una respuesta. Otra respuesta a la pregunta de ¿por qué Dios mandó juicio inmediato sobre Ananías y Zafira? ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban más cerca de Dios que tú. Yo no escuché. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Me gusta ver la iglesia callada. Yo sé cuándo están recibiendo. Hermanos, tú y yo no somos mejores que Ananías y Zafira. Lo hablábamos el jueves, el día que tú no quieres venir, los jueves. Hermanos, mientras más tengamos conocimiento de Dios, los juicios son más severos. Por eso Satanás le vino juicio enseguida y fue sacado de una patada del cielo. Mientras más cercanos estemos a la gracia de Dios, los pecados son mayores y los castigos son mayores. Yo no escuché nada. ¿Qué creías? ¿Que solamente iba a hablar del dinero hoy? Hoy vengo a hablar del corazón. Porque si Ananías y Zafira fueron fritos, ellos eran mejores que nosotros. Porque si no, Dios no nos ha matado ahora mismo, es porque no estamos tan cerca de la gracia como lo estaban Ananías y Zafira. Yo no escuché nada. Ananías y Zafira lo vieron todo. Vieron el avivamiento de Pentecostés, vieron cómo Pedro sanaba a los enfermos, vieron cómo se convertían en masa, vieron la gracia de Dios ahí de cerca. ¿Y por qué hemos descuidado una salvación tan grande? ¿Por qué todavía estamos dando tumbos? ¿Por qué todavía estamos dando vuelta, hermanos? Y no estamos cuidando la salvación que le ha costado la sangre del Cordero de Dios. No la estamos cuidando con temor y temblor. ¿Tú crees que lo que le pasó a Ananías y Zafira, eso quedó en el pasado? Eso hoy está vigente. Y Dios no te ha matado, es de misericordia, hermano. Y yo también me incluyo allí. Yo no he sido muerto por la misericordia de Dios, porque no he estado tan cerca de Ananías y de Zafira como ellos lo estuvieron. Por eso les vino juicio inmediato. Y esto no es un llamado a la mediocridad. Esto no es un llamado a mejor no me bautizo. Esto no es un llamado a mejor no hago el discipulado y me quedo en la ignorancia. Porque Dios te va a pedir cuenta de lo que te ha dado, aún de eso poco que tienes. Dios se lo va a dar a alguien que produzca frutos en el reino. La vida cristiana es muy seria. En pocas palabras, vino disciplina a la iglesia. Hermanos, ¿qué tal que en esta iglesia sucediera esta disciplina? Más de uno dijera, nunca más volveré a ese lugar está endemoniado.
¿Qué tal que me ponga aquí y lo voy a hacer hoy, al pie de las ofrendas? Y venga palabra del Señor y a más de uno le diga, ¿por qué has dejado que Satanás envenene tu corazón y no traigas el diezmo completo? Yo no escuché nada. ¿Tú crees que a Dios se le pasa esto, hermano? No era una obligación darlo todo. No era pecado quedarse con todo. No era pecado quedarse con una parte. ¿Sabes cuál fue el problema? Mentirle al Espíritu Santo. Aquí lo dice la palabra de Dios. Devuélvase a Hechos, capítulo 5. Aquí lo dijo Pedro muy claro. No era pecado quedarse con todo, pero sea honesto. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Aquí lo está diciendo bien claro. Es decir, se han podido quedar con esa finca, la hubieran vendido y la hubieran llevado al banco, no hubiera problema, no hubiera habido problema. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces podemos ver, hermanos, que la muerte le visitó. Y esto, hermano, tiene que ser un continuo recordatorio, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Hermanos, esto nos tiene que recordar esto. La paga del pecado es muerte. Dígale al hermano, si sigues pecando te vas a morir, te vas a ir para el infierno. Así de literal, así es de crudo esta realidad. Ananías y Zafira, hermanos, habían visto de cerca, como lo dije, el accionar del Espíritu Santo. Había visto de cerca cómo se habían convertido 3,000 personas en el primer discurso de Pedro. Solamente una predicación convirtió a 3,000. Hoy necesitamos 3,000 predicaciones para que se convierta uno. Necesitas 3,000 venidas a la iglesia para ver si te conviertes. Yo no escuché nada. Ananías y Zafira estaban muy cerca de la gracia. Y cuando uno está muy cerca de la gracia, el pecado es mayor. Y no es que esté poniendo una jerarquía de pecados, porque no es lo mismo el adulterio, es un ejemplo de algún miembro de la iglesia, o de mi Mauricio, de William, no es lo mismo que el adulterio de los pastores. Yo no escuché nada. ¿Qué pasaría si ellos cayeran en adulterio? ¿La iglesia seguiría? Pregunto. Sigue la iglesia, sigue el ministerio de jóvenes, a otros se pone. Pero ¿qué hay del adulterio del pastor? Usted no viene más. Y está bueno que no venga, porque el ministerio, hermano, es exigente. Hermanos, todos los casos que he conocido de adulterio, Dios me guarde. Todos los casos que he conocido de adulterio jamás han sido iguales. Ahí está el ejemplo del rey David. Y para los que creen que Dios se ablanda en el tiempo de la gracia, Dios aún es más exigente en el área ministerial, porque es necesario que el que anhele el obispado sea marido de una sola mujer. Esto es delicado, hermano. Realmente, hermano, le pido, y se lo digo con todo temor, y le pido a Dios que me guarde. No entiendo cómo pastores que caen en adulterio todavía los ponen en un tiempo de disciplina y siguen ejerciendo. Realmente no lo he entendido. Le pido a Dios que me guarde. Que me guarde, porque la exigencia en Timoteo es mayor. Ya nunca más va a ser lo mismo. Nunca más. El rey David fue lo mismo. Quitó una mujer, una. Y se la acostaron. ¿Cómo se llama el hijo de David? Absalón. Se acostó con sus mujeres en el terrado, a la vista de todo Israel.
Es decir, hermano, que el pecado para Dios es muy serio. Cada vez que pecamos, para Dios olemos a muerte. Así es. Hermano, no está hablando muy duro, no. Es que Jesús nos salvó del infierno. Esa cruz era para ti. Y si Jesús no hubiera venido a esta tierra, nos hubiera... el destino era la condenación eterna, la cárcel eterna que se llama el infierno. Por eso Dios envía un suplente, un sustituto para que muriese en la cruz por nosotros. Ese es el gran poder de la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Él murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Entonces, hermanos, Ananías y Zafira habían estado muy cerca de la gracia. Mientras más cerca de la gracia estamos, la mancha se ve más. Te pongo este ejemplo. Juan Carlos tiene camisa blanca. Juan Carlos tiene camisa blanca, ¿cierto? Yo puedo decir a esta distancia, Juan Carlos tiene una camisa blanca impecable. Pero si yo le dijera a Juan Carlos, acércate, ya de cerca yo le voy a ver más la mancha. Quizás él no la ha visto, pero de cerca, hermanos, se ve toda mancha. Yo no escuché nada. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Los que aman la presencia de Dios, hermanos, tienen que aborrecer toda mancha de pecado. Los que aman la presencia de Dios, la santidad de Dios, aún 5 segundos de sensualidad en las propagandas, esa persona tendrá que quitar los ojos de allí. Yo no escuché nada. Dígale al hermano, quita la mancha. Acércate más a Dios. Acércate más a Dios. Hermano, y esto nos tiene que enseñar que no debemos tomar lo sagrado como un juego. Esto es serio. Esto es muy serio, el Evangelio. No sé si tú piensas que el Evangelio es simplemente venir a bautizarse o a dar clase de discipulado. Esto es más todavía. Esto es nada menos y nada más que la vida eterna. ¿Qué vas a hacer en 5 años? ¿Cuáles son tus metas en 5 años? Más de uno dirá, habré hecho esta especialización, habré terminado mi carrera, me habré casado, tengo hijos. ¿Qué hay en 100 años? ¿Dónde estará tu alma en 100 años? Solamente hay 2 lugares. El cielo o el infierno. No hay purgatorio. Después que se muere la persona, si está en Cristo, se va para el tribunal de Cristo y se salva. Pero si está condenado, va a tener que esperar a la resurrección final y estar ante el gran trono blanco. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Enseguida el cristiano va a recibir un juicio de salvación, un juicio de recompensa por las obras. El otro es un juicio de condenación y estará esperando el juicio final ante el gran trono blanco para darle el veredicto final, el infierno. Ananías y Zafira deben estar en el infierno. Esto no es un juego, hermano. Hermano, tomemos esto en serio. Hay mucho relajo en el Evangelio. Hay muchos cristianos discotequeando después que salen de la iglesia. Yo espero que de aquí no. Porque le ha pasado a Ananías y Zafira, Dios todavía está dispuesto, hermanos, a hacerlo. La gracia de Dios nos tiene que hacer temer más a Dios. La gracia no es para relajarse. Sin santidad nadie verá a Dios. Me gusta esta frase. Sin santidad nadie verá a Dios. Puedes hacer discipulado, bautizarte, diezmar, pero si no hay santidad en Dios en ti y te mueres, te vas para el infierno. Eso así es de grave. Y aquí no vale ser buena gente. Aquí no vale ser el hijo o la hija o la esposa del pastor. Cada uno tiene, hermano, que tener una experiencia de obediencia y de conversión a Dios. Dígale al hermano, te están hablando, vuélvate a Dios. Dígaselo sin pena y dígaselo sin vergüenza.
Dile, Jesús te ama de todas maneras. Búscalo de corazón. ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Hechos. No voy a moverme mucho de la Biblia, pero Hechos capítulo 2, verso 43. Miren cómo era la iglesia primitiva. Y sobrevino gran temor, después que se convirtieron, y sobrevino gran temor a toda persona, después del discurso de Pedro que le dice, arrepiéntanse y bautícense. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. Esto era algo constante, hermano, esto no era algo esporádico. Y el propósito de esto no es sacarte plata, tú sabes, esto no es lo que hemos manejado, esto no es el objetivo, pero sí resaltar que había generosidad en la iglesia primitiva. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes todos los domingos en el templo. Cada día, hermano. Ellos no eran domingueros, yo no escuché nada. Todos los días. Dígale al hermano, coge ejemplo de la iglesia primitiva. Dígale, te espero los jueves. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas. Qué bueno, ¿verdad? Aparte de perseverar en el templo, ¿qué hacía la iglesia primitiva? En pocas palabras, esto casi no se dice en las iglesias. Lo están leyendo, hermano, yo no estoy inventando nada. Celebraban la Santa Cena en las casas. Esta iglesia lo puede hacer, lo podemos hacer, pero como la gente no entiende todas estas cosas, entonces esto es muy delicado. Esto no es que la topa tolondra a cualquiera persona, pero hermano, desearía algún día poder celebrar las santas cenas en las casas. Yo no escuché nada. Hermano, si usted no ha entendido el bautismo y no se ha querido bautizar y ya está en discipulado 2 todavía y cosa que no voy a permitir más adelante, ¿cómo a usted se le va a delegar la cena del Señor? ¿Cómo usted se le va a delegar una casa de vida, un grupo de oración? No juguemos al evangelio. Este era el diseño de la iglesia primitiva. Esto que hacemos aquí una vez al mes, que la Biblia no dice cuántas veces al mes, que lo podemos hacer todos los días. Perfectamente lo podemos hacer la cena del Señor todos los días. No haga esto a la loca, porque también por celebrarlo muchos duermen, muchos enferman. Eso se aplica. Métase a hacer esto allá, pero algún día, les soy honesto, y esto no es de ahorita, ya hace tiempo, algún día quiero celebrar la cena del Señor en las casas, con gente fiel, que ande en obediencia. Usted lo puede hacer. Esto no era asunto de los pastores, yo no escuché nada. Hermano, es que si no me bautiza el pastor, no me bautizo. Vamos a ver aquí en la iglesia. Vamos a ver más adelante aquí en la iglesia si eso va a ser así. Eso no era así en la iglesia primitiva. Entonces, hermano, simplemente dándote estas características. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era una iglesia sencilla, alabando a Dios, era una iglesia adoradora, teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Bien, esta dinámica de generosidad se repitió en Bernabé. Entonces, Ananías y Zafira querían hacer lo mismo, pero era para que la gente lo felicitara, lo adulara. Entonces, podemos ver, hermanos, que ellos acababan de vender su propiedad, y dice la Biblia que sustrajeron, es decir, no lo dieron todo,
Repito, no era obligación darlo todo, no era pecado darlo todo, no era pecado quedarse con todo, o no era pecado quedarse con una parte, sino que ellos lo hicieron bajo la codicia. Ellos lo hicieron mintiéndole al Espíritu Santo. Y dice la Biblia, escucha, que lo sustrajo. ¿Y quién más sabía de esto? La mujer, su esposa. O sea que estaban en, ¿cómo se llama ese delito? Concierto para delinquir. Literalmente lo sabían. Ambos estaban delinquiendo. Ambos sabían que era malo. Hermanos, la Biblia nos dice que la mujer debe sujetarse al marido. Yo no escuché nada. Pero la mujer no está obligada a sujetarse en la maldad. Hay que denunciarlo en la iglesia. Hay que denunciarlo. Entonces Ananías le dijo y le lavó el cerebro a Zafira: te tienes que sujetar en lo malo. Yo no escuché nada. Dígale a una mujer que tenga al lado: sujétate a tu marido como al Señor. Es como el Señor. Entonces, si tú amas a Jesús, facilito te vas a sujetar a tu marido. Yo no escuché nada de las mujeres casadas aquí. Gloria a Dios. Fue Mayra la única que dijo. Las otras son solteras. Si amas a Cristo, fácil te vas a sujetar a tu marido en lo bueno. Yo no escuché nada. Entonces, hermanos, podemos ver que su mujer lo sabía. De alguna manera se reunieron en el cuarto, en la sala, lo pensaron: ¿cuánto vas a dar a los apóstoles? Seguramente que le dijo Zafira: yo no tengo ropa. Está pendiente la matrícula de los niños. No has pagado el seguro del carro. No has pagado el impuesto de la casa, el predial. ¿Estás seguro que lo vas a dar todo? Sí, se lo prometí al Espíritu Santo que se lo iba a dar todo. Entonces, hermano, hubo un acuerdo para lo malo. Y dice la Biblia que trajeron una parte. Repito, no era pecado venderlo, no era pecado no venderlo, sino el pecado, hermano, era mentir al Espíritu Santo. Y bien, podemos decir, hermano, que esto es aplicado al dinero. Pero ¿qué tal que el problema tuyo no sea del dinero, sino del tiempo? Yo no escuché nada. ¿Por qué no viniste a la iglesia el jueves? Eunice, no me digas nada. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Vamos a ver. Luz Helena, ¿por qué no viniste a la iglesia? Antes que digas algo, cuidado, le mientes al Espíritu Santo. Hermano, así de delicado es esto, así de delicado. ¿Por qué no estás haciendo el ayuno de 30 días? No digas nada antes que le mientas al Espíritu Santo. ¿Por qué no te has bautizado? Ya llevas años en el Evangelio. Ni siquiera has entendido el bautismo, ya quieres pasar a discipulado 2. Y no lo voy a permitir. María, que tienes el discipulado 1, los que tienen el discipulado 1, si no se me bautizan, no se vistan, que no van para el discipulado 2. Porque es una orden de Jesús. Esto no es regla de hombre, es una orden de Jesús. Has creído en Jesús y vienes el argumento: es que no estoy preparado. ¿Cuál preparado? No les creas a Jesús y quieres andar en tu mundanalidad. Yo no escuché nada. Así de sencillo, hermano. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos mentido al Espíritu Santo? Piénsalo un momento. El año que viene sí me consagro. El año que viene me bautizo. El año que viene hago el discipulado, lo termino, no lo dejo a la mitad. Le estás mintiendo al Espíritu Santo todos los años y ni siquiera te da temor de Dios. ¿Qué tal aparentar delante de la iglesia que los novios son uno y por dentro se están acostando y teniendo relaciones? ¿Tú crees que eso no es mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué tal que te coja un infarto en ese lugar? Mi hermano, no te va a valer misa de 9 noches. Así de sencillo. ¿Cómo es de delicado esto, hermano?
Hermano, es que no me ha pasado nada porque no me he muerto como Ananías. Es que tú no estás cerca de ellos como lo estaban ellos con Dios. ¿Sabes, hermano, por qué Dios tenía que enviar esto de inicial a la iglesia? Porque si no, hubiera quedado la sensación a la iglesia primitiva: oye, se le puede mentir al Espíritu Santo y no pasa nada. Yo no escuché nada. Al Espíritu Santo no se le puede mentir. Cuidado, te mueres. ¿Qué tal que el problema no sea el dinero, tus talentos, tus dones? ¿Por qué has dejado de ir a la intercesión? Antes de que dé una respuesta, cuidado, le mientes al Espíritu Santo. ¿Por qué si sabes que tienes un don para la batería, para la guitarra, por qué no te has dispuesto para la adoración a Dios? ¿Por qué si sabes que tienes el don de enseñar, por qué no te has dispuesto para los niños? Yo no escuché nada. Cuidado, Satanás ha llenado tu corazón de mentira y no te has dado cuenta que le estás mintiendo no a los hombres, porque Ananías pensó y Zafira: los apóstoles no se van a dar cuenta, los pastores no se van a dar cuenta. Hermanos, ellos no reconocían que el Espíritu Santo obraba por los pastores y los miembros de la iglesia. Yo no escuché nada. El Espíritu Santo obra por los ministerios también. Entonces ellos querían salir ganando. Y viene y dice la palabra, hermanos, en el versículo 3: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, ¿quién puso la cizaña? ¿Y quién dejó crecer la cizaña? Ananías y Zafira. ¿Quién ha puesto la cizaña en tu corazón? ¿Y quién la ha dejado crecer? ¿A quién reprendió Pedro? ¿A Satanás o a Ananías? Pregunto. ¿Por qué le echa siempre la culpa al diablo? Yo no escuché nada. Dejemos esa excusa mediocre. Esa es una excusa mediocre. Porque si Satanás no tiene parte en uno, él no puede obligarle a uno pecar. Viene el príncipe de este mundo, viene el rapto de la iglesia y Satanás no tiene nada en esta iglesia. ¿Cuántos le aplauden a usted? Hermano, mejor que siga hablando de dinero. Me gusta cuando habla de dinero y no de santidad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Realmente, ¿a quién le mintió Pedro? ¿A quién le mintió Ananías y Zafira? Literalmente, ¿a quién? Al Espíritu Santo, vamos a decirlo así. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? Entonces, ¿por qué dice la Biblia: los que no creen, como los testigos de Jehová, no creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad? Esta iglesia cree que la tercera persona de Trinidad es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermano, escucha, los testigos de Jehová no son testigos de Jehová, son testigos contra Jehová, son testigos de la atalaya, porque si ellos fueran testigos de Jehová, como nosotros somos testigos de Jehová, creyeran que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. El Espíritu Santo es Dios. O usted le puede mentir a la electricidad: yo te pagué, no sé por qué te cortaron. O usted le puede mentir al sol. Ellos ven al Espíritu Santo, lo dicen elegantemente, la fuerza activa de Dios. Y podemos ver en la Biblia que el Espíritu Santo se le entristece. O usted va a entristecer al sol porque una vez fue a playa y no se bronceó y quedó tostado como un camarón.
El Espíritu Santo es una fuente de energía, pero el sol, pero el Espíritu Santo de Dios es Dios. Hermano, ¿yo cómo sé eso? Pues métase a ser discipulado, hermano. Ya esto lo explicamos una vez aquí. Para eso es el discipulado. Entonces, hermano, no le crea a esa secta. Ellos son sectas. Ellos son sectas. Entonces, hermanos, podemos ver que Ananías y Zafira eran responsables. ¿Sabe qué caso parecido hay en la Biblia? Acán. Vaya conmigo un momento al libro de Josué, capítulo 7. Rápidamente. Lo mismo, hermanos, es lo mismo. La historia se repite en la Biblia. Y Dios guarda esta iglesia. No es posible, hermano, ofender a la electricidad, resistirla. Josué capítulo 7, versículo 10. Usted conoce la historia de Acán, pero es la misma historia de Ananías y Zafira. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, Ananías y Zafira han pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y han tomado del anatema, y hasta han hurtado como lo hizo Ananías y Zafira. Han mentido y aún no lo han guardado entre sus enseres. Lo mismo hizo Ananías y Zafira. Entonces los testigos contra Jehová creen que el Espíritu Santo no es Dios. Esta iglesia firmemente lo creemos. Estas son doctrinas, hermanos, que uno no tiene por qué dudar. Uno no tiene por qué dudar. Y hay algo que me llama la atención. En el verso 5, esto es lo que nos debe producir la palabra de Dios. Toda palabra que se predique debe producir espanto y conversión. En el versículo 5, dice la Biblia que al oír Ananías y Zafira, al oír Ananías y Zafira estas palabras, cayó muerto y expiró. Es decir, si dice que expiró, quiere decir, hermanos, que hay algunos cristianos, esto es revelación, hay algunos cristianos que tienen fecha de vencimiento. Yo no escuché nada. Expiró. No llamaron a la fiscalía, no hubo levantamiento de cadáveres. Qué tremendo, ¿verdad? Enseguida juicio de Dios. ¿Qué tal que eso pasara en esta iglesia? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué tal que eso pasara hoy, el otro domingo y el otro domingo? Y debiera pasar. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Debiera pasar. No gusta estos mensajes. No gustan. La gente quiere que se les predique dinero, prosperidad. Hermano, puedes irte pobrecito al cielo derechito. Puedes irte rico al cielo. Pero también puedes irte pobre y rico para el infierno. Entonces, esto es de vida o muerte. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Fecha de vencimiento, Hechos 5:5. O sea que Ananías expiraba el 5 de mayo. Y vino gran temor. Qué tremendo, los juicios de Dios traen temor sobre la iglesia. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Solamente Pedro predicando. ¿Sientes temor en esta predicación? Pues dale la gloria a Dios. Esto no es para asustarte ni espantarte, sino es para que te consagres a Dios y lo busques de corazón. Este versículo me gusta. Dice que los jóvenes se levantaron. ¿Cuántos se levantan los jóvenes aquí? Dios quiere jóvenes levantados. Dios quiere jóvenes en santidad, hermanos. Y recogieron a un muerto. Es decir, todo joven, estoy hablando no de edad, estoy hablando de joven en el espíritu, tiene que estar disponible, dispuesto con nueva fuerza para recoger a los muertos de la iglesia. Yo no escuché nada.
Los jóvenes se levantaron. Se levantó Oscar con William y Emmy. Emmy era el que dirigía el funeral. Tenemos que estar dispuestos a enterrar a los muertos. El pecado, correcto, por supuesto, hermano, no es tu hermano. Dígale al hermano, entierra tu muerto. Dígale, entierra tu pecado, dígaselo. Porque si no lo haces tú, otros lo van a hacer. Y Dios va a sacar el pecado a la luz. ¿Qué tal una barriga con los novios de la iglesia? Ah, hermano, eso no es del Espíritu Santo. Esto es un milagro único e irrepetible. Nunca más se va a repetir la concepción del Espíritu Santo en otro miembro de la iglesia. Jamás, olvídate. Eso no va a suceder. Una monja allá en Roma todavía no saben quién es el papá del niño. Y la noticia burlándose de que era del Espíritu Santo. Y aquí viene algo que me llama mucho, ya me causa algo de gracia. Dice que se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron. Esto hay que hacer con el pecado. No hay que envolverlo, pero no es para ocultarlo, es para sacarlo y para enterrarlo. Esta es figura del bautismo. Eso hay que hacer con el pecado. Dice que lo sacaron, lo sepultaron, lo enterraron. Y esto sí me da risa. Dice que pasaron como 7 horas. Perdón, como 3 horas, versículo 7. 3 horas. ¿Dónde estaba Ananías? ¿Dónde estaba Zafira? ¿Dónde estaba Zafira? En el Caribe Plaza. ¿En serio? Por algo significa hermosa. ¿Qué hace una mujer con plata y tarjeta de crédito, tarjeta de débito? ¿Ah? Comprando ropa, como dice Mayra. Esto no es para que crean, esto es verdad. Zafira estaba por 3 horas mandándole WhatsApp al esposo, no contesta, ¿acaso te moriste? Estaba comprando ropa. Estaba en el Mall Plaza, Zafira. 3 horas sin hablar con su marido, yo no escuché nada. Tres horas, yo no escuché nada de la mujer. O sea que usted debe, antes que pasen las 3 horas, Grace, pilas con Oscar. Bueno, te perdono porque a Oscar no le permiten el celular allá. Hermano, no pasen, hermanas, mujeres. Hermano, esto no está aquí de casualidad. Que no pasen 3 horas sin que usted hable con su marido, hermano. Eunice, pilas. Llama a tu marido, llámate a Gustavo. Le pasas vigilancia. No, yo soy el que la llamo. 3 horas sin hablar con el marido. Escucha, Zafira significa eso, hermosa. No dudes que estaba comprando adornos y esto y aquello, que estaba distrayéndose de sus labores. 3 horas. En pocas palabras, vamos a traducirlo al lenguaje actual. ¿Cuánto tiempo duró el culto de Pedro? ¿Cuánto le pone? Mínimo 5 horas. Porque predicó sobre el diezmo, las ofrendas, la santidad, el arrepentimiento. Y no hay aquí ningún pasaje. El pastor te está extendiendo. Porque dijeron, pasaron como 3 horas. O sea que el muerto lo enterraron y siguió el culto. Yo no escuché nada. Siguió el servicio. Hermano, usted sí es indelicado. ¿Qué tal que eso pasa aquí? Bueno, hay que suspenderlo por la fiscalía y todo lo demás. Pero allá no era así. Allá siguieron de largo, 3 horas de servicio. ¿Por dónde vamos, hermanos? Entonces vienen, mandan a llamar a Zafira. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, toda encopetada, emperchada, emperigollada, estrenando, no sabiendo lo que le había acontecido. Entonces Pedro le dijo a su mujer, le dijo
le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo a ella, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Qué tremendo juicio, ¿verdad? Y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies. ¿Usted cómo cae a los pies, hermano? ¿Cuál es la única manera de que usted caiga a los pies de Cristo? ¿Cómo? Arrepintiéndose. O sea, Dios le estaba dando a Zafira una oportunidad para que se arrepintiera. Dígale al hermano, hoy es el día que te arrepientas, por favor, dígaselo. Dile, hoy es el día que te arrepientas. Oye, ¿qué le costaba decir a Zafira? Perdón, Pedro, perdóname por ofender a Dios. Yo no vendí la heredad en 10 millones, sino en 20 millones. ¿Dónde estaría Zafira? Viva. Pero hay unos que por vivos se van para el infierno. Y ella dice, sí en tanto, porque es que tengo que apoyar la mentira de mi esposo. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, Dios quiere jóvenes hoy en día para sepultar el pecado de la iglesia. Estos jóvenes tenían el ministerio del funeral, ministerio del cementerio. Hermano, aunque usted no lo crea, es necesario, porque ¿quién va a cantar canciones de funeral? Vayan aprendiéndose el ministerio de adoración. Es necesario que usted no lo crea, hermano. Hay gente que llora artificialmente, eso se necesita. Seguro. Hay gente que cobra por eso. Y se van para otro trabajo, para otro funeral. Entonces, hermanos, lo enterraron vivo, y lo enterraron y listo, sin levantamiento de cadáver. 3 horas después apareció la mujer, no se arrepintió y también se murió. Hermano, yo creo que esto puede ser aplicado en nuestra vida cuando pensamos que así como Ananías y Zafira no creyeron que el Espíritu Santo obraba por los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros de discipulado. Yo no escuché nada. Y usted ha dejado plantado al Espíritu Santo aquí en la iglesia. Ha mentido al Espíritu Santo. Hermano, no lo vuelva a hacer por amor a Dios. No deje el discipulado por la mitad. Sea forzado y valiente. No deje plantado aquí a los profesores de discipulado. Porque el Espíritu Santo obra a través de ellos. ¿Cuál es tu excusa? No escuché nada. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y el culto siguió el servicio. Y miren lo que ocasiona la disciplina en la iglesia. La disciplina es necesaria. La disciplina. Por eso, hermano, el que no esté bautizado no me va a pasar al segundo. No me pasa. Quédese allí, hermano. Así de sencillo. Porque vino gran temor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Qué bueno que venga la disciplina en la iglesia. Que venga el chikungunya a la iglesia. No escuché nada. Que venga el chikungunya. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pastor, y si le da chikungunya a usted, pues que me dé chikungunya. Yo acepto la disciplina. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y miren, y estaban todos unánimes. ¿Dónde estaban unánimes? La iglesia, en el pórtico de Salomón. O sea, era un lugar público. Y yo veo aquí a cristianos que dan la cara, que no me bajan la cara cuando digo por qué has dejado el discipulado y por qué llegas tarde a la iglesia. Yo no escuché nada. Y me gusta verlos con las caras levantadas.
Entonces no les daba pena ser cristianos, eran cristianos públicos, no eran cristianos de la secreta. Yo no escuché nada. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo no voy a esa iglesia. Hay mucho arrepentimiento en esa iglesia. Y si yo voy, las intercesoras de esa iglesia van a saber que yo estoy en fornicación. Mejor no vengo a la iglesia. Hermano, te lo voy a cantar bien claro. Detrás de una persona que no venga a la iglesia hay pecado. Cualquiera que se llame, hay pecado en esa persona. Vaya aprendiendo. Venga a la iglesia, no es para que no sepan que usted no está en pecado, sino es porque usted quiere agradar a Dios. Pero si usted está sembrado en el evangelio, algo hay, cualquier pecado. Yo no escuché nada. No gusta, no gusta. Esto no gusta, estos mensajes no gustan. Y los que creían en el Señor, tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos creen en el Señor? Pues vas a aumentar cada día más y más. ¿Cuántos lo recibieron? Y lo dice, los que creían. Entonces hay dos tipos de personas en este pasaje: los que siembran buena semilla, trigo, y los cizañeros, los Bernabé y los Ananías y Zafira, los muertos y los vivos en el Señor. Aquí dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. No sé si se dio cuenta. ¿Cuántos quieren aumentar más en el espíritu, en oración, en palabra? Hay que creer en el Señor. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Aumentaban más. Y cada vez que más creas en el Señor, más vas a amar la palabra. Nadie te va a empujar a congregarte. Nadie te va a empujar a ayunar. Y de los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos de su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasa? Todos eran sanados. Hermanos, para terminar, quiero hacerte esta gran pregunta. ¿Te has puesto a pensar? Quizás tú has dicho, no hay unidad en la iglesia. No hay milagros en la iglesia. No me mires a mí. Mírate tú. Yo no escuché nada. Qué tremendo que sacan el pecado de la iglesia y se desatan los milagros. Y todos eran sanados. No solamente era el enfermo físico, era el enfermo espiritual por el pecado. ¿Cuántos quieren ser sanados hoy? Hay que sacar el pecado. Es la mejor medicina, porque mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Los que quieran ser sanados, pónganse de pie, vamos a orar en esta mañana. Y si te vas a acercar acá, que sea como Bernabé, no para que nadie te vea, sino para que te vea Cristo. Si te vas a acercar como Ananías y Zafira, ten mucho cuidado. Quiero invitarlos a que pasen adelante como Bernabé. Los que quieran ser sanados, algo que tengan en su interior, vamos a orar y vamos hoy a pedirle perdón a Dios por los pecados ocultos. Acán tenía pecado oculto. Vamos a orar. Venga rápido, hermano. No se demore. Si no, mandamos unos jóvenes para que lo traigan acá, para ver si lo resucitamos. Pasen adelante todos, inclusive los que hoy nos acompañan por primera vez. Vamos a orarle a Dios, hermano. Yo creo que